Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio en donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones personales y herramientas moldean nuestras vidas. Hay personas que llegan a este mundo sabiendo que su forma de sanar, de vivir, es creando. Y desde pequeña, Oriana ha encontrado su refugio, su vida, entre los colores, los libros y las historias que su abuelo escribía también muchas veces. Pero no fue hasta mucho después, tras migrar, reinventarse, enfrentarse también a la soledad, que entiende que su arte es en realidad su manera de volver o de estar en casa. Y en este episodio vamos a conversar con una hermosa mujer que convirtió la distancia en inspiración, el silencio en lienzo y la vulnerabilidad en fuerza. Bienvenida, Oriana, a I Am Maria. Este es el espacio donde recordamos que todos somos una obra en proceso. Hola, mi María Hermosa. Oye, muchísimas gracias por esa invitación y bueno, gracias por esa introducción tan bonita y tan acertada. Así es, la vulnerabilidad a veces nos hace más fuertes a todos. Qué lindo, a mí me encantó como cuando conectamos, yo te conocí hace muchos años y cuando hablábamos, me encanta cómo narras tu historia, tu vida, incluso cómo narraste la soledad, que muchas veces la hablamos o la vemos como, wow, yo incluso te dije, ay, en un momento así es bonito cuando compartimos y compartimos, tenemos a alguien al lado, nos dan un abrazo. Y tu respuesta fue muy bonita en un momento de soledad, que obviamente vamos a hablar de eso más adelante, pero pintaste, pintaste la soledad, literalmente, de una manera en donde exploras tus colores en medio de mucho silencio y probablemente a veces oscuridad, pero ahí es donde realmente renaces. No sé cómo quieres hablarnos tú un poco de tu experiencia y de tu cuadro también. Ese cuadro llamado La Soledad, que aparece una mujer solitaria, repleta de brochazos de colores, ciertamente fue hecho como en un momento de, sí, de catarsis, te digo yo, como totalmente en soledad y necesitaba expresarlo y ese cuadro yo lo expuse en el corazón de Brickell, en un lugar que se llamaba Toscana Divino, mi primera exposición por acá, por Miami, y recuerdo muy bien que alguien me dijo, oye, pero es que es muy triste, y yo, pero ¿por qué es triste? A pesar de todos esos colores que podían aparecer en la obra y me decía, no, es que el nombre, la soledad, o sea, eso es algo malo. Y yo lo miré, yo le digo como que es que realmente la soledad no es algo malo. O sea, realmente la soledad es eso, quizás conectar con uno mismo y entrar en una introspección eh, que, oye, nos da para conocernos y quizás entender también muchas cosas de la vida, de lo que ha ocurrido. Pienso que a veces esas emociones como obviamente nadie quiere sentirse triste todo el tiempo o estar en un momento complicado, pero al mismo tiempo son emociones que no se pueden banear de alguna manera, son emociones que al final yo creo que nos hacen más fuertes, que todos las sentimos y muchas veces la gente trata de huir de ellas, pero quizás es en ese momento de completa vulnerabilidad donde uno también tiene que quizás sentir o conectar como con tu alma y escucharte, o sea, quizás te sientes así tan vulnerable que es ahí cuando tú, no sé, conectas contigo. Es muy importante esa palabra, la soledad y poder verla como algo valioso, no con una palabra de que vaya por un lado negativo.
Me encanta. Yo quise empezar un poquito con eso porque fue una de de los temas que más me impactó y que sentía que iba de una vez a traducir un poco lo que es tu alma, tu esencia, tu persona. Pero ahora sí, vamos a preguntarte mejor Claro que sí. para que tú misma nos describas. ¿Quién es Oriana Armán? Mira, yo creo que Oriana Armán es muchas cosas, ¿no? Es quizás experiencias, personas, em, pero sobre todo quizás creatividad. O sea, de alguna manera, sin querer buscarlo, eh, siempre está el arte y bueno, como creo que también Oriana Armán es nostalgia y es un descubrimiento también. Es muchas cosas por descubrir realmente, por descubrir y sí, por vivir. O sea, quizás Oriana Armán es algo que sigue en completa exploración, o sea, de aprendizaje totalmente, pues abierta a la vida, sí. Qué lindo, exploración, vivencias, experiencias, creación. Y por eso suena que se hace como fácil seguir explorando lo que viene y muy emocionante. Así siento yo como lo estás viviendo. A mí me encantaría hablar un poco de decisiones, de experiencias que te hayan moldeado la vida. Háblanos de una, dos, tres decisiones importantes que tú dices, mira, eso que le dije no, sí, me lancé, hacen que yo esté aquí hoy en día y que sea la persona que soy. Mira, yo creo que han sido muchas decisiones, pero si te tengo que contar algunas, primero te digo que yo soy una rebelde, pero con causa. O sea, si yo tengo una causa, a mí no me importa lanzarme por el barranco a lo que yo quiero. Quizás una de ellas comenzó con el amor, era literal, casi que un amor imposible, eh, pero me enamoré y estaba súper cegada y segura de lo que quería y esa fue una decisión muy importante, una historia con un trasfondo complicado porque, bueno, en ese momento era una persona mayor que yo, lo que sea, pero la vida nos puso y después de 10 años seguimos unidos. O sea, para mí esa fue una decisión que me ha moldeado mucho, que he aprendido también realmente lo que, como te digo, es el amor. O sea, cuando tú amas y tú quieres algo, tienes que ir por ello. Quizás otra experiencia que viví fuerte fue cuando decidí emigrar. Creo que tú también la viviste, así que sabrás cómo es lo difícil de decir adiós y de despedirnos de nuestros seres amados, de no saber con qué te vas a encontrar. Obviamente en ese momento la situación de Venezuela atravesaba algo muy complicado. Yo decido mudarme para Argentina. Por supuesto, yo nunca había ido a Argentina, no conocía Argentina, así que era un viaje lleno de muchos retos, ¿no? Porque no era que tenía un puente, sino que dije, oye, en este país no tengo oportunidad, voy a salir. Así lo hice y quizás viví momentos muy duros en Argentina, momentos que quizás sí fueron un golpe, pero fue lo que me hicieron lo que soy hoy. Y otro momento, experiencias así, bueno, son tantas. A ver, yo creo que, bueno, el viaje para Argentina fue determinante, volver a empezar. Luego, otra experiencia que tuve, como te comentaba, que me encontré en completa soledad, fue cuando a ese amor que tenía, me tuve que separar de él durante 2 años. Eh, Fue un reto. Ahí en ese momento ya me había mudado para Estados Unidos, me sentía completamente sola, estaba en la pandemia y oye, fue ahí donde dije, necesito que todos estos sentimientos salgan, brotarlos, plasmarlos en algo
y sentirme como, no sé, liberada, tanto que decir, tanto por escribir, que yo creo que esa fue una experiencia muy, muy ruda, pero que me hizo fuerte y quizás conseguir el camino de lo que soy hoy. Qué lindo. Me gustaría rescatar justamente esto que estás hablando ahorita, em, porque aparte de lo que se vive cuando emigras, entiendo que justamente cuando te vienes para acá a los Estados Unidos es cuando también cae la pandemia y dejas mucho atrás. Y cuando dejas un amor, cuando dejas tu familia, cuando dejas tu país, cuando dejas tanto, se llega a sentir mucho duelo, mucha soledad. Y aparte de todo, cuando llegas acá, entonces te sientes en una soledad mucho más profunda, ¿no? Mencionas de todas maneras que la soledad se convierte en tu maestra, en tu inspiración y creación de hoy en día. Me encantaría que nos lleves un momento a ese momento, a ese espacio y nos digas qué aprendiste de ese silencio y cómo dio forma a tu arte. Mira, yo te digo que en ese silencio, primero era también como que a mí me gusta también meditar, ¿no? Pero meditar en el sentido de quizás acostarme y sí, escuchar como que esa voz interna, hablar conmigo misma. Y fue un momento donde quizás hablé muchísimo conmigo misma y también empecé a leer. Buscaba mucho la literatura, escritores. Em, ¿Qué te puedo decir? O sea, fue un momento donde también quizás necesitaba conseguir alguna actividad y yo en ese momento también tenía la máquina de coser, que como te digo, era muy creativa y siempre necesitaba estar creando, pero la máquina de coser era como lo que yo te comentaba el otro día, que literal, si tú no sigues un patrón, quizás esa pieza que tú estés creando, en este caso yo creaba lencería, neceseres, no funciona, ¿no? Porque si una pieza no va acorde con la otra, quizás cuando ensamblas, armas eso, no tiene utilidad porque no queda como es, ¿no? Entonces tienes que ser como muy preciso y yo ya estaba quizás como un poco agotada también de seguir un patrón y yo dije, oye, necesito una manera de poder plasmar cosas de manera más libre. Es ahí cuando compro los canvas. De hecho, mi mamá estaba acá y ella también me lleva unos canvas y yo empiezo a experimentar, a pintar. Realmente era como una especie, además de ser una meditación donde yo hablaba conmigo misma, también era entregarme a la obra y quizás entrar como en un poco de neutro, como que ya tú vas simplemente haciendo como una actividad, pero sin tanta... Patrón. sí, exacto, sin tanto patrón. Es una meditación donde tú estás ahí creando y vienen pensamientos, vienen otros, pero estás simplemente como experimentando, creando, como cuando se es un niño, pues que estás coloreando y quizás te va pasando la vida y muchas cosas, pero estás ahí simplemente creando. Fluyendo y presente, Sí, creando. sí, sí. Qué lindo. Oriana, a mí me encantó cuando conectamos, aparte de que, wow, tu arte me fascina y sacaste una canción Gracias. con una de tus artes. Me encantó cómo hablabas de la máquina de coser que ha estado siempre presente, pero también lo que más me gustó es el rol que entiendo que tu abuelo juega en tu vida, también escritor. Eso hace que tu manera de ver el mundo y de expresarte fuera diferente de alguna manera desde pequeña, entiendo, ¿no? Nos hablas un poco Sí, de sí. eso. Bueno, mira, era muy genial porque mi abuelo siempre estuvo demasiado interesado en la literatura e inclusive en el folclore merideño, ¿no? Yo desde chiquitica casi que lo acompañaba junto a mi hermana en el carro y íbamos recorriendo pueblito por pueblo,
por pueblito, y él iba recolectando cualquier información, historias, cómo nace la laguna de Urao, la loca Luz Caraballo, entrevistó a grandes personajes, Cortázar, Gabriel García Márquez, inclusive a Juan Félix Sánchez, incluso al guarda, una ruana de Juan Félix Sánchez. Quizás en ese momento uno no tenía la conciencia, ¿no? Eran situaciones que tú ibas viviendo, pero no comprendías, ¿no? Y entonces quizás en esa misma ingenuidad como que ibas conectando con todo, pero de una manera muy inconsciente, hasta que quizás luego creces y te das cuenta, oye, recuerdo, no sé, lo que te estoy comentando ahora. En ese momento nunca pensé que estas vivencias con mi abuelo iban a tener tanto impacto. O sea, por lo menos una de ellas es que él tenía cuadros por la casa, hasta en el baño tenía cuadros, ¿no? En el comedor. Entonces, yo recuerdo que siempre cuando yo estaba ahí en el comedor comiendo tranquila, yo miraba los cuadros y siempre como que me detenía a mirar cada detallito. O sea, yo veía que quizás habían unos muñecos con las piernas más largas, con los brazos más largos, pero para mí, o sea, yo siempre entraba en una gran pregunta y era si el artista, la persona que creó esa pieza, lo había hecho a propósito o había sido sin querer. O sea, siempre me entraba como un misterio, como que mucha intriga, ¿no? Me hacía demasiadas preguntas. Y había un cuadro que era horrible para mí, o sea, que fue hecho por un hombre que se llama el hombre del anillo. Lo llamaban así porque tenía una piedra tallada de río y creo que también tenía como un problema que le iban apareciendo eh, ciertas deformaciones en las manos, que en este momento no recuerdo el nombre de esa enfermedad. Y mi abuela estaba ahí conmigo mirando ese cuadro, que yo le digo, pues, Papino, yo le digo Papino a mi abuelo, yo no entiendo ese cuadro tan feo. Y él me miraba y me decía, hijita, o sea, ese cuadro era como una muñeca completamente colorada detrás de un escritorio y el cuadro se titulaba La Maestra, ¿no? Mi abuelo como que, bueno, ese cuadro fue hecho por un artista muy interesante, me hablaba de la obra artística de este señor y yo, ni idea, es horrible. Pero el día de hoy me encanta, o sea, me encanta porque yo recuerdo pasar horas mirando ese cuadro y hacerme tantas preguntas. Y quizás que incluso hoy en día también surgen, y es muy común, no solamente en los niños, sino en los adultos, que qué es el arte, o sea, qué es lo hermoso en el arte, qué es arte y qué no es arte, ¿no? Pero yo creo que eso me marcó muchísimo, muchísimo. En ese momento no tenía ni idea de que esto fuera a dejar tanto en mí. Creces con el arte, ¿no? Es como que parte de tu vida, creciste con ella desde que eres pequeña, probablemente desde que abres los ojos. Em, no sé si toda tu familia es artista o si por tus ojos corres o crees que veías o sentías que el arte era diferente, algo que no notaban los demás, tú sí. Bueno, mira, o sea, yo recuerdo que en mi casa, yo creo que era una familia de artistas, ¿no? Porque en cualquier reunión familiar aparecía mi madre imitando a Shakira, al Pato Donald, a Celia Cruz, pero literal es una gran imitadora. Y siempre aparecía ella haciendo cualquier performance, de repente aparecía mi tío tocando la guitarra, el otro tío tocando la guitarra, de repente salía, qué sé yo, mi primo con un vaso haciendo que era un tambor, pero con un ritmo increíble, ¿no? Yo creo que ciertamente el arte, la música, siempre estuvo en casa, siempre estuvo en casa, incluso de una manera muy ingenua, ¿no? Porque en este momento, fíjate, todos crecieron, tomaron sus rumbos, pero ninguno se dedicó a eso como tal, pero, pero siempre estuvo presente. O sea, fíjate, mi hermana, desde muy niña, qué sé yo, tendría 11 años cuando empezó a tocar la guitarra. Al inicio que uno, era un dolor de cabeza, obviamente, porque tú sabes lo que es una persona aprendiendo a tocar guitarra. O sea, los primeros meses es complicado, pero bueno, después, obviamente,
aprenden y es genial, pero ella y yo empezábamos a cantar en el colegio, incluso nos presentábamos muchísimo en escenarios, ¿no? Casi que en todos los eventos de la escuela siempre cantábamos, incluso nos llamaban las hermanas Armán. Así que sí, crecimos con eso. A mí me parece interesante cuando dices creces con eso, porque definitivamente no es como que una familia de pintores, es una familia literalmente artista. Entonces, me pregunto si sientes que el arte te elige a ti, tú lo eliges a él, naces con él, ¿cómo funciona? Mira, yo te digo, yo creo que en este caso el arte me perseguía, quizás sin yo verlo, ¿no? Yo no sabía que eso estaba ahí. O sea, yo el otro día cuando nos vimos tú y yo te contaba cómo fue una vez que mi abuelo estaba construyendo una biblioteca y el señor que se la estaba haciendo de maderita dejó muchos retazos de madera, ¿no? Y yo me acerco al señor y le digo, mire señor, pero por favor no bote esos retazos. O sea, te estoy hablando que yo tendría 5 o 6 años. Y el señor no entendía nada, el señor me miraba, pero ¿qué quiere hacer esta niña con estos retazos de madera? Y yo le decía, guárdame los que yo quiero hacer algo con eso. Y el señor ciertamente me los guardó, él se va, termina del día de trabajo. Y cuando yo llego tenía puros recuadritos de madera, una fila completa. Yo feliz de la vida, los agarré creyones, pinturas, marcadores y los empecé a pintar. Y después de eso me fui puerta por puerta a vendérselo a los vecinos. Y después una señora que se llamaba María me dice, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar unas moneditas y los otros te lo intercambio por helados. Por supuesto, yo con 6 años, yo no, pues este fue el negocio de mi vida, yo feliz. Entonces yo creo que el arte siempre estuvo ahí. Así fuese, yo no lo supiera o mi mamá eh, no dijera, oye, te meto en unas clases que, bueno, no, por cierto, sí estuve en clases de arte, pero no duré mucho, ¿no? Es más, ni recuerdo muy bien cómo fue esa experiencia. Pero luego eso se paralizó por completo. En la escuela siempre fui bastante buena en esas materias, pues, pero nunca fue algo como que yo dijera, mira, yo me quiero dedicar a la pintura. Hasta que llego aquí a Estados Unidos, que te cuento que me pongo a pintar, una persona conoce mi obra, la ve fotografías y me dice, mira, yo quiero hacerte una exposición. Entonces ocurre esa exposición. Era muy curioso porque fue en un restaurante acá de Brickell, de esta zona, un restaurante bastante genial, muy lindo. eh, y tenían otras piezas también de arte, objetos y demás. Y yo podía ver cómo ciertas personas que iban a ese lugar a comer, cómo se podían levantar de la mesa a ver el cuadro. O sea, yo no lo podía creer, porque no eres tú como espectador, sino es también ver a la otra persona viendo tu obra, analizando tu obra, o sea, detenerse ahí en ese detalle, que incluso me pasa bastante que a veces cuando estoy acompañada, una persona mira mis cuadros, eh, le hacen un análisis. Hasta la persona que dice que no sabe de arte me puede decir algo sobre el cuadro que tiene completo sentido y que quizás no fue algo que yo pinté pensando en ese sentido que me está dando la persona, sino que digo, oye, sí, tiene completa razón, o sea, o ve de repente un rostro que yo no lo hice a propósito, de repente, mira, es impresionante, porque a mí me pasa muchísimo que a veces con mi obra es como que yo me desconecto en el sentido de decir, mira, esa obra es mía, ¿no? A mí a veces se me olvida que esa obra es mía, o sea, yo lo miro como desde otro ojo que no es que sea mi obra, sino como de manera lejana, quizás cuando estoy con alguien más, y ciertamente digo, oye, pero sí, qué buen análisis, ¿no? Y de repente digo, epa, pero es mi cuadro es interesantísimo, pues es interesantísimo cuando tú estás con otra persona y esa persona eh, empieza también a hablar de lo que pueda haber ahí y también es una manera
de entender el pensamiento de quizás de la otra persona que ve ahí. Pero perdón, creo que me fui de la pregunta, No, pero buenísimo. sí, pero bueno, es genial. Pues el arte apareció después de esa exposición, es lo que te quería decir, perdón, que fue muy natural. Después aparecieron otras personas interesadas en las obras, en hacer exposiciones, y fue como que la vida me llevó a eso. O sea, no fue algo que yo dije, mira, yo voy a hacer esto y me voy a dedicar a esto, sino que la vida me llevó ahí. Sí, Qué lindo y muy natural porque, como tú dices, vas creando desde pequeña, fíjate que ya estabas pintando y vendiendo o canjeando. sí, Este, también me quedo mucho pensando en que siento que los libros, fíjate, hablas que en tu familia habían libros, que tu abuelo la librería, que tú leíste libros y aquí es donde también te entiendes o creces, evolucionas. Y yo me pregunto si hay algún papel en que los libros juegan en este proceso artístico y personal que tienes. sí, yo creo que sí. O sea, por lo menos hay libros como 1984 de Orwell, que obviamente me sentí muy identificada porque trata quizás lo que puede ser un estado que te vigila. Y obviamente yo venía de ahí. Entonces quizás leer esa obra era sentirme reflejada y al mismo tiempo también me hacía entrar en cuenta que a veces la literatura ya no solamente hay un escrito, ¿no? Sino que ya te van relatando como quizás como lo que es el ser humano, pues, que son pensamientos que tú a veces dices, que tú los vives como si fueran algo nuevo, pero no son algo nuevo. Es como que son ciertas situaciones que el ser humano lleva años viviendo una y otra vez y que a pesar de que incluso tú pienses que pasan los siglos, que hay evolución, ciertamente no. O sea, el ser humano vuelve a tropezar con la misma roca, incluso, bueno, con guerras, con todas esas cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Y quizás en la literatura tú también empiezas a comprender que ya es un pensamiento que viene desde mucho antes, incluso con filósofos. Eh, Otro de ellos, por lo menos, es Nietzsche. Yo me estoy leyendo un libro de él que lo vuelvo a releer una y otra vez, no me lo he terminado por completo porque a mí me encanta volver incluso a los capítulos que ya conocía. Es como una especie de, a veces la gente se puede, el que no conoce quizás a ese autor se puede asustar un poco porque a él lo llaman el anticristo, pero a él lo llaman el anticristo no por ser una cosa extraña, no, 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 es porque él en su libro, él mata a Dios, no es por algo malo, sino en el sentido de que él dice, mira, vamos a matar a Dios para que tú como ser humano puedas valerte de sí mismo, sin depender de una religión, de una sociedad, de algo que viviste en el pasado familiarmente o quizás conductas aprendidas, sino que vamos a matar a Dios en el sentido de que tú como ser humano puedas valerte como ti mismo, como hombre, como persona y puedas evolucionar, crecer, ser más grande, valiéndote de ti, o sea, de la razón de ser, de poder convivir con otros sin, porque fíjate, y bueno, incluso ahora está pasando muchísimo que uno piensa que no, y es por lo menos en el tema religioso, que fíjate que pueden estar pasando, hay mucha polémica y mucho conflicto por tema de religión, a pesar de que tú digas, oye, no, ya me está pasando la vida, ya hemos evolucionado, fíjate que no, siempre y sigue ocurriendo, se sigue matando gente y siguen en conflicto por un tema religioso cuando eso no debería ser un conflicto. O sea, uno como ser humano debería ya tener una evolución para que eso no ocurra. Entonces, estos personajes a mí me inspiran a crear e incluso hacer ciertas colecciones. O sea, por lo menos yo ahorita estoy trabajando en unas colecciones que se llaman Los Equilibristas, que son ciertos personajes
que se balancean, personajes como de circo, que si en una cuerda o en un aro o en un monociclo, ¿sí? Y entonces es el tema de que se están balanceando, quizás en la cuerda. Este libro trata, o sea, es como una teoría como de una cuerda, donde está el superhombre, está el hombre normal, y está como quizás un poco más hacia lo vulgar, como el ser que está menos evolucionado. Entonces el hombre siempre va a estar ahí en la mitad y obviamente va a ir en la vida escogiendo el camino hacia donde quiere ir. Entonces son estos personajes que están en ese equilibrio, quizás hacia el superhombre, donde ya tienes una conciencia superior, una evolución, o a lo más banal. Pero al mismo tiempo también es como una alegoría de que estás intentando no caer y por así decirlo, como en cosas estúpidas, pues en cosas banales. Estás en esa cuerda elevándote para no caer en ese abismo. Entonces, ciertamente, la literatura me inspira a crear quizás la temática de mi obra. Sí. Wow, qué interesante como eres una mujer como un libro abierto también, porque vas como leyendo. A mí me encanta cuando me narran, por eso aquí siéntate libre de ir fluyendo, porque nos estás contando toda tu historia y a mí, no sé, yo lo siento mucho con el arte, como lo vas explicando y lo conectas con el libro y entonces nos haces entender un poco también cómo es que terminas en esta creación, porque el que es artista, yo no hago estos cuadros que tú haces, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta pintar, me gusta el arte, me gusta cantar, o sea, el que es creador, es artista, siente definitivamente estas palabras que estás comunicando. Ahora, hay momentos en los que no siempre estamos en creatividad o inspirados, y entiendo que ya hoy en día tú vives del arte. Em, ¿Qué te inspira cuando estás bloqueada o cuando estás conectada de tu creatividad o tú crees que siempre estás creando? Mira, no, yo he estado meses que estoy en blanco y yo digo, oye, pero ¿qué está pasando? Pero yo creo que también es importante, ¿no? Porque ese mismo hecho de pasar quizás 3 meses sin poder hacer alguna pieza o algo es como un pequeño break. Quizás de luego retornar a obras pasadas que ya había trabajado y decir, mira, este cuadro no va. O sea, este cuadro tiene demasiado color y tengo que pintarlo de blanco o el ojo no me gusta o proporcionalmente no es la proporción que me da como que tranquilidad. Entonces yo creo que quizás esos momentos, voy viviendo también la vida cotidiana, eh, los tomo como un break. Quizás puede ser, sí, frustrante porque a veces quieres crear, pero y quizás no te sale nada, pero es un momento importante y ahí yo digo, mira, tengo que parar. O sea, tengo que parar porque no siento el feeling. Entonces me detengo y ciertamente digo, voy a relajarme, quizás, como que te digo, pueden ser días, semanas o meses, pero lo asumo bien, lo asumo, bueno, quizás en el momento no también, pero después digo, mira, el ser humano también debe detenerse un poco y oye, como un receso para luego volver con más calma, quizás otra perspectiva, otro ojo que ya ha visto más o es así. Sin embargo, yo te digo, yo no te voy a decir que yo vivo 100% del arte, o sea, el arte es una fluctuación. A veces vendo y a veces no vendo. O sea, y yo creo que eso es así, de decirte que yo vivo solo de eso, sería mentirte. O sea, es una fluctuación. De acuerdo. Qué interesante poner también esos puntos así, porque cuando tú ves a una persona que pinta, que se dedica a hacer arte, tú dices, bueno, está siempre creando, está haciendo siempre como que produciendo económicamente, también mucho lo emocional, ¿no? Sí. Cómo te sientes en el momento, lo crítica. No sé cómo es cuando creas un cuadro
¿cuándo es el momento que dices el cuadro está listo? ¿Te echas atrás, lo miras y dices sí, está listo? ¿O pueden haber críticas siempre infinitas? ¿Cómo funciona? Mira, yo te digo, yo me río mucho porque mi novio también es súper creativo, ¿no? Y él y yo comentamos una cosa que es interesantísima, que es, tú te cortas esa uña y esa uña ya no es tuya. O sea, literal, es como que yo termino la obra y yo digo, me gusta. O sea, este cuadro ya está listo. Y esa uña ya no es mía. O sea, ya es como que ya está listo y ya. Pero si no es así, todavía le sigo buscando algo. Mire, el colorcito, no sé qué, el detallito. Pero ciertamente es así. Lo veo y digo, mira, esto ya está listo. Esto me gusta. Qué cool, qué cool. Y qué bonito esa manera que lo piensas. O sea, lo corto, lo dejo. Me hace pensar un poco en mí, eso infinito que siempre puedes seguir creando y creando, pero si no le colocas el punto y aparte, pues no vas a salir jamás de una obra, porque siempre puedes crear más. Sí. Em, Aunque yo te digo una cosa, o sea, hay obras que quizás uno puede pasar toda la vida. Fíjate, Da Vinci, pues él duró 15 años pintando la Mona Lisa y era un estudio y quizás inconscientemente pueden haber obras que son así, que por supuesto las tengo, ¿no? Que tengo obras que siempre voy transformando, pero hay unas que me gustan, lo que te decía, y que a veces son también como portadas de mi vida. O sea, que quizás en un momento de mi vida las pinté y a veces uno se puede olvidar un poco de la obra, está ahí, ¿verdad? Colgada. Hasta que de repente te paras en ella, te detienes y haces un análisis y dices, cónchale, qué loco. O sea, ¿cómo pinté eso? ¿Cómo llegué ahí? Entonces también es una manera interesante de volver a conectar conmigo. ¿Cómo me fui a eso? O sea, es interesantísimo. qué interesante y qué bonito pensarlo también así. Em, Oriana, a lo largo de tu vida, tú migras de Venezuela, Argentina y luego los Estados Unidos. ¿Tú sientes que alguna parte de ti se va transformando en cada país o simplemente ha sido como que una evolución? Y me encantaría que hables un poco también de la máquina de coser. Mira, yo te digo, yo creo que ciertamente hay una parte de uno que quizás sí, está en una transformación, o sea, que al mismo tiempo, como comentas tú, yo lo veo más como una evolución, porque al mismo tiempo tú puedes tener ahí como una esencia que quizás forma parte de tu pasado, de tu vida, que incluso a veces se puede olvidar. O sea, a veces estamos tan ocupados o en la misma realidad del día a día que o a veces uno no se detiene a mirar el pasado de verdad, el pasado. Y cuando uno empieza a recordar o te atrapan por lo menos las montañas de Mérida, que yo digo que son montañas mágicas, que de cierta manera a veces el clima, el frío, por lo menos aquí en Miami, cuando inicia la temporada de invierno, que tú ves esa nieblina o esas brisas, uno se siente en Mérida y uno vuelve una hermosura. Y, y quizás uno reconecta con ese lugar de que uno fue, pero por supuesto también estos otros países, en este caso Argentina, eh, yo viví muchas cosas que quizás en mi país no las había vivido, lo que yo te comentaba a ti, que fue muy loco porque yo empecé a buscar trabajo y da la casualidad que había una chica con apellido Armán, ¿no? En una de esas que yo me postulo y me llaman de una oficina, en este caso era como una distribuidora de perfumes, de una empresa, pues que hacía su propia, era una marca de perfumería. Y yo digo, bueno, interesante, o sea, nunca en mi vida he hecho esto, pero es un aprendizaje y obviamente estaba emigrando y necesitaba salir adelante. Yo tomo la oportunidad, veo que a días de training me enseñaron a hacer un speech, cómo desenvolvernos, tener la confianza femenina, no sé qué.
Y yo, bueno, pues esto está interesantísimo porque esto es un aprendizaje para la vida. Y de repente, bueno, ya nos preparan para el día de las ventas y nos dicen, bueno, ahora sí, están preparadas, ya van a salir, y salgan en grupo, eso sí, y bueno, que vendan, porque aquí es por comisión. Si vendes bien y si no, bueno, uno así siempre como con la duda, y si no, ¿qué va a pasar? Porque era un tiempo también que tú dedicabas en ir y demás, pero uno así como que, bueno, aquí estoy, pues adelante. Y de repente me voy con las muchachas y llegamos a una calle y de repente una dice, bueno, ya, ven, vendan. Entonces así como que, "Pero, ¿que vendan dónde? En las perfumerías. No, es que esto no es por perfumería, ustedes tienen que ir a ofrecer esto en la calle. Y yo así, ¿what? O sea, ahí yo dije, ¿qué es esto? No, vayan y vendan. Y yo así como que, bueno, ¿qué es esto? Aunque bueno, voy a vender. Y yo empecé a vender y vendía. O sea, yo vendía en la calle estos perfumes. Es una locura. Hasta que de repente yo voy viendo que esta empresa es extraña, ¿no? Como que de repente no pagaban, tú vendías, no sé qué, y de repente llega una chica y tuvo un problema con una policía y le decomisaron toda esta mercancía. Y resulta que era un tema muy delicado. Por supuesto, yo más nunca quise saber nada. Yo estaba llegando a un país, trabajaba con chicas argentinas y de repente veo que esto era algo que no estaba bien, pues que no, nada que ver y yo sé como que no me voy de aquí, esta gente son unos dementes, te envuelven en algo que quizás tú no tienes una idea y de repente terminas haciendo, bueno, estas cosas que uno hace como que una locura, ¿no? Nada grave, pues más bien me ayudó a salir a la calle, a vender, a tener confianza, a saber cómo llegar a la gente. Y así como los tiempos de antes, como iban nuestros abuelos y demás, tal cual, a buscar el cliente en la calle, eso me ayudó a evolucionar realmente. Pero bueno, son las experiencias que sí, nos hacen transformar, nos hacen evolucionar y también ver una realidad y tomar conciencia de lo que quieres para la vida, de lo que no quieres, de hay que estar muy atentos en cada paso que des eh, y de dónde estás, en qué estás envuelto. Pues yo creo que fue un momento que no me lo imaginaba, lo hice y tal cual me ayudó a evolucionar. También la vida, ¿no? De esa capital, yo estaba en Buenos Aires, todo era mucho más grande en el sentido de que todo iba más rápido, la gente, hasta incluso la manera de caminar de las personas, eh, obviamente ya es un gran cambio. O sea, por lo menos yo cuando me fui de Venezuela, yo me fui muy nerviosa porque en la época que yo me voy era bastante inseguro. No sé si tú recuerdas o en qué año te fuiste tú, pero incluso los motorizados tú le tenías que tener mucho respeto porque eran peligrosos. Y uno siempre tenía eh, esos nervios. Cuando tú escuchabas una moto en Mérida, yo me colocaba súper nerviosa porque una vez tuve una experiencia que unos chicos se bajaron de la moto con una pistola, mira, dame el teléfono. Yo lo que hice fue salir corriendo y cuando corría, o sea, yo me agachaba y yo hacía así, porque el otro decía, dispárale, dispárale. Y yo así como intentando esquivar los disparos y te estoy hablando que yo era una adolescente. Son pequeñas cositas, detalles que te van dejando traumas. O sea, cuando yo me fui para Buenos Aires, yo me fui con ese miedo de la moto. O sea, yo escuchaba ese ruido y yo me colocaba completamente nerviosa hasta que yo dije, oye, no, ya va, o sea, estoy bien, estoy tranquila, no está pasando nada. Y aunque no lo creas, ese tipo de cosas también te hacen evolucionar. O sea, por eso es importante también estar en un lugar, sí, pleno, pues, tranquilo. Y bueno, entre otras vivencias, llego aquí en Miami y veo que es un mundo de posibilidades. Es un mundo de posibilidades donde están bastantes las oportunidades y, y es otra cosa. Así que sí, hay una un gran cambio, por supuesto, con evolución. eh, con evolución y con aprendizaje, porque cada uno nombras eso que por más que fue una experiencia placentera o no, te dejó un aprendizaje. Claro. Em,
Yo me pregunto en qué momento dejas de pintar como por creación, por, no sé si por refugio de, ay, voy a crear un rato, a desconectarme, y en qué momento se vuelve como un propósito. Ok, voy a hacer arte, lo voy a vender. Sé que mucho lo que comentabas, este restaurante donde te dicen y te invitan, no sé si fue ese momento o ya desde antes, es como que voy a pintar con un propósito y vamos a ver a dónde llego. Mira, yo realmente cuando empecé a pintar fue un momento más de pasión, o sea, donde yo tenía que, o sea, el dinero como que no estaba sobre la mesa, o sea, lo hacía como realmente como por hobby, donde yo decía, mira, la paso bien, la paso interesante, pues obviamente si podía ganar dinero, lo que sea, con eso, genial. Obviamente uno también quiere verle la vuelta a la tortilla y más con algo que te apasiona, que te gusta y que es lo que, a lo que te quieres dedicar. En este caso, en mi caso, la música y bueno, sí, el arte, pero cuando yo inicié para nada, o sea, no estaba en mis planes. Era solamente para experimentar. Y es muy natural, porque fíjate, yo voy creando colecciones y diferentes piezas que quizás no es con el objetivo de vender. O sea, no es con el objetivo de vender, sino más para mi persona, pues, para mi desarrollo. Y fíjate, es genial porque la gente se me acerca y me dice, mira, yo quiero ese cuadro me interesa, o ese cuadro vamos a exponerlo en no sé dónde. Entonces es algo muy natural que a medida de que tú también vas estudiando, vas creando, las oportunidades van apareciendo. Y por supuesto tú también, en mi caso, uno también se va postulando a concursos de arte, qué sé yo, cosas que aparecen y que uno también, oye, toma la oportunidad y lo más importante, oler cuando hay una oportunidad, cuando hay un posible interesado, lo que sea, pero esto, la verdad, se da como de una manera muy natural, pero al mismo tiempo también hay aprendizajes, porque yo he llegado en situaciones donde, fíjate, he estado con gente que representa a los mejores artistas que si en el MoMA, qué sé yo, y yo tenía el hombre al frente, y ajá, ¿qué quieres? Y yo me quedé sin palabras, o sea, muda, me lo colocaron, pero y todo el mundo hablaba por mí, yo como que, o sea, me quedé sin palabras porque obviamente no solamente es el tema de emigrar, sino de tener que aprender un nuevo idioma. Y por supuesto, estoy en Estados Unidos, la gente habla inglés, muchas veces también en el mundo del arte hay muchos texanos, gente que sí, que tiene que ser en inglés. Tú lo puedes hablar muy bien, pero a veces me quedo fría porque, o sea, no es como que puedo hablarlo, pero si no me siento como en completa calma, es como que yo pienso demasiado en español, o sea, puedo ser muy natural en español, pero llega en inglés y me puedo cortar un poco porque no me siento quizás más, que puedo decir palabras criollas o qué sé yo, y no te creas, eso también ha sido una piedrita, pero uno va superando y aprendiendo y también perdiendo oportunidades, pero que también te hacen aprender a decir, oye, o sea, yo tengo que crecer. Sí. Mm. Y me imagino que hay muchas personas como tú, que, o bueno, no como tú, porque tú ya estás lista, tú ya has roto ese hielo, como tú dices, yo ya entiendo que tengo que salir, has pasado probablemente por muchos ensayos, error, y, sí, y seguimos pasándolo, ¿no? Ahora, ¿qué le dices a esta persona que no sabe por dónde empezar, que no sabe cómo buscar esta oportunidad o que de alguna manera puede que no haya encontrado esa voz creativa? ¿Qué consejo puedes darle ya ahora que tú estás como más adelantada y has vivido un poco lo que es crecer? Primero, ser quizás no objetivo, pero sí estar muy consciente de lo que quieres, con quién estás hablando. Y obviamente lo que vas a hacer, no hacerlo solamente porque quieres ganar plata, sino porque a ti te gusta y oye, quieres sacarle provecho a eso, pero no es como, porque si no, no va a ser como, puedes hacer cualquier cosa que quizás, aunque bueno.
ya cada quien en lo suyo, ¿no? Pero por lo menos leer la oportunidad y saber que esa oportunidad es una verdadera oportunidad. No, o sea, cuidado con los scammers, con la gente que te promete cielo y tierra y que es mentira y que de repente a mí me pasó, o sea, me pasó, me estafó un italiano, un galerista, que incluso está en la plataforma de arte más importante a nivel mundial, que se llama Artsai, que no sé cómo está ahí, porque para tú estar ahí tienes que tener una galería con años de trayectoria, y tienes que tener como una gran verificación, ¿no? A mí me escribe este hombre, nada, que me iba a poner unas obras en Italia, en varias ferias, en Arte Expo, en Milán, y yo, oye, buenísimo. Mando mis obras, teníamos constante comunicación, y cuando están en la aduana me llama y me dice, mira, no la vamos a soltar porque son obras robadas. Y yo le digo, no, no son obras robadas, esas obras son mías, es mi autoría. Y me dicen, no, es que no la podemos soltar porque estamos verificando que las obras, o sea, que realmente es el artista el que la está trasladando, y yo, suéltenlas. La sueltan. O sea, yo tuve hasta que comunicarme con la policía italiana de la aduana, o sea, fue un tema complicadísimo. La sueltan, el hombre tiene las pinturas, preguntándome que cuándo iba a las ferias, no sé qué, yo, mira, o sea, en este momento no puedo asistir, tal, voy a mandar un representante. Mira, el hombre desapareció con mis dos cuadros. De repente cuando empiezo a buscar me doy cuenta que el chico no era la primera vez, sino que ya había robado a otros artistas. Y yo no sé si tú llegaste a ver esta serie de Netflix, que era un hombre que engañaba a las mujeres, que las enamoraba y viajaba en avión privado, jugando golf en las Bahamas, no sé qué. Bueno, este es ese chico, pero en el mundo del arte. Si tú lo buscas por internet y literal, ya hay muchas denuncias que ese chamo, te lo digo, en cualquier momento, yo le voy a estar metiendo también la denuncia. Eso es muy delicado y yo nunca lo he hablado así por estos medios, ¿no? Primera vez que creo que lo cuento. Y nada, me robó mis dos piezas viajando por el mundo, y se llama Marco, Marco se llama. Entonces lo que yo te quería decir es que primero ver de quién viene la oferta, la oportunidad. La oportunidad, te pueden, como te digo, ofrecer cielo y tierra, pero tienes que estar atento de dónde estás. Otra, de verdad, trabajar, o sea, trabajar en tu obra, eh, conectarte también, sí, contigo mismo, o sea, ser espontáneo, natural, y que de verdad lo que estés haciendo lo hagas porque te gusta. ¿Qué materiales o colores crees que te representan a ti? Mira, yo creo que no hay un color o como tal o que me represente, ¿no? Porque creo que he tenido muchas etapas. O sea, muchas etapas donde pinto con colores más saturados, otras con otros personajes como ocultándose detrás de brochazos. Luego tengo otras colecciones, por lo menos ahora, que es la de los equilibristas o las musas, que son más tonos cálidos, como más blanco, más azul, quizás porque un día desperté y vi mi casa llena de demasiado color y dije, no puedo. Necesito colores como que más neutros, que también balanceen un poco más la cosa, y empecé a trabajar quizás en estas colecciones más cálidas. Me imagino que en un futuro vendrán otras, ¿no? Con otros colores. Pero yo creo que no hay un color como tal, o sea, eso va viniendo con naturalidad y depende de la etapa en la que esté. Pero sí pinto mucho al óleo y en acrílico sobre tela. Y por supuesto también pinto chaquetas, ¿no? Amo pintar chaquetas, o sea, mi ropa, mis chaquetas, a veces salgo por ahí y es genial porque son muy sencillas, muy neutras, pero al mismo tiempo tienen mucho estilo, que la gente, oye, yo quiero esa chaqueta. Pero ir experimentando también con otros materiales. Y ahora lo que viste, o sea, el video donde están estos personajes de los cuadros a los que les divida. Entonces es una Eso estuvo expresión. increíble. Sí, no, ese estaba divertidísimo, o sea, de verdad que sí. Oriana, soy consciente del tiempo,
Así que me gustaría hacerte dos preguntitas más, como para ir cerrando este viaje que nos acabas de dar, que me encantó, me he disfrutado demasiado la conversación y seguro que vienen muchas más. Además que estoy muy intrigada de ver ahora tu nueva obra, Los equilibristas y las musas, creo que dijiste. Em, bueno, hablamos mucho de lo que ha sido el recorrido, de lo que ha sido probablemente tus sueños, porque hablas de que eres creación y vas evolucionando. Ahora quiero preguntarte si mirando atrás cambiarías algo de toda esta evolución. Mira, yo te digo, yo creo que no. O sea, yo creo que lo viviría una y otra vez hasta los momentos más difíciles, porque al final es lo que te hace ser quien eres. Así que no, no creo que cambiaría nada. Y también me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy en este episodio? Wow, o sea, yo creo que sería genial que se inspiren, o sea, también por ti, ¿no? Porque tú, oye, también le echas demasiado pichón y haces muchas reflexiones interesantísimas y yo creo que se sientan inspirados a crear. Sí. Bueno, Oriana, gracias por estar aquí. Para mí, hay artistas que pintan o que crean lo que ven, y otros que pintan lo que sienten, pero hay muy pocos que, como tú, pintan muchas veces lo que no se puede decir, incluso como me llevas de, al principio hablamos de la soledad, que por qué la soledad tiene que ser triste, fea, ¿no? Y hay mucho más que decir, es bonita. Así que gracias por recordarnos que el arte no siempre nace del talento, sino del coraje de mirar también hacia adentro, al futuro, a lo más importante que eres tú, el presente. Gracias por recordarnos que crear también es evolucionar, sanar, comunicar. Y bueno, esto es otro episodio de I Am Maria Podcast, un espacio para recordar quiénes somos cuando nos atrevemos a empezar de nuevo todos los días. Gracias, Oriana, nuevamente por estar aquí. No, gracias a ti, mi Mari, y te espero también por el estudio en cualquier momento, ¿viste? Ay, me encantaría. Cuando esté por allá te escribo. Seguro, por acá voy a estar. Me encantó. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo gigante. Un abrazote.